sesión de hoy, que es una charla del amigo Carlos Velázquez, que es ingeniero de monte, es presidente de Profor Canarias y como saben trabaja en el área de medio ambiente de Gran Canaria con diferentes responsabilidades. Y llevamos con una perreta del céntimo verde forestal en aquel momento, ya lo de verde no olvidamos porque los ayuntamientos lo mal usaron, vamos a llamarle céntimo forestal, como tiene que llamarse. Y ahora, bueno, pues después del 2012, que no recordaba, 2011 por ahí, unos cuantos años, pues está intentando refrescar. El Cabildo de Gran Canaria ha hecho pues, una política de céntimo verde, sin el céntimo verde completo, pero ha hecho una política de céntimo forestal. Y ahora lo que se pretende desde Profor Canarias y los colectivos que estamos un poco sumándonos a este tema es pues, conseguir una serie de firmas para que los cabildos destinen uno de esos céntimos que los usuarios de vehículos pagamos por la gasolina, pues lo dediquen en vez de al mantenimiento de carretera, al mantenimiento de la vida en la isla, del trabajo, de generar nuevos bosques, etc. Yo me callo que si no le hago esta mañana en la radio mucho spoiler a Carlos y nada, disfruten. Carlos al final estará encantado de atender todas las preguntas que quieran plantear. Y solo decirles que esta actividad está en el marco de las Jornadas Forestales de Gran Canaria dentro del programa Noviembre Forestal 2022. Gracias Mario, y buenas tardes a todos y gracias a la Vinca por la invitación. Siempre que Mario me dice que venga a algún sitio, pues lo que olvidamos, ahí estamos. Como ya dijo él esta mañana en la radio, explicó el tema del céntimo forestal y lo hizo súper bien. Y bueno, yo venía a hablarles de lo que son los servicios ecosistémicos en general, el pago por servicios ecosistémicos y el ejemplo en el que estamos luchando, que es el céntimo forestal. Vale. Primero, unos pocos conceptos. Si hablamos de bosque, tenemos que hablar de multifuncionalidad y por supuesto también de servicios ecosistémicos. Lo que dice la multifuncionalidad es que los bosques, simplemente por su existencia, son capaces de cumplir múltiples servicios sobre la misma superficie. El servicio productivo, producción de madera, biomasa, frutos, etc. Servicios de protección del suelo, generar un paisaje apto para el uso público, esparcimiento, para el turismo, etcétera, etcétera. La fijación de CO2, lógicamente, uno de los puntos más importantes, sabiendo que estamos en un proceso de cambio climático. Y paralelo a esa multifuncionalidad que se viene pues, definiendo hace mucho tiempo, están los servicios ecosistémicos. Y por ello se entienden los bienes y servicios que proporcionan los sistemas naturales, como por ejemplo el bosque, y que son útiles o necesarios para el bienestar de la sociedad humana. Y es por eso la salvaguarda de la biodiversidad, la generación de agua, protección del suelo, fijación de CO2, paisaje. Si nos paramos en Canarias, por lo pronto ya sabemos que los servicios ecosistémicos antes se definían, los bosques pues protegen el clima, fíjense a Dios, crean paisajes, pero ahí quedaba. Hoy todo eso se puede monetarizar, ¿vale? Podemos hablar ya de cifras económicas y eso es importante. Y hay un programa del Ministerio de Medio Ambiente de entonces, en el 2010, se llama BANE, Valorización de Activos Naturales de España, y modelizando sobre los ecosistemas canarios, tanto de bosque como de matorral, pues arroja una cifra de 600 millones de euros en servicios ecosistémicos, ¿vale? Eso es lo que nuestra naturaleza genera en servicios ecosistémicos a la sociedad. Hay gente, como nosotros explicábamos esto, y dice, qué rollo ponerle precio a la naturaleza, vale tanto, etc. Y claro, nosotros decimos, no se trata de poner precio, no vamos a vender nada, sino sí tenemos que darle un valor económico porque sabemos que estamos en una economía y tenemos que de alguna forma poder referir para poder comparar también con otras infraestructuras, ¿no? Nosotros vemos el bosque, la naturaleza, como una infraestructura verde en el sentido que genera una serie de servicios, como hacen las carreteras, las infraestructuras negras o las infraestructuras eléctricas o lo que sea, ¿no? Eso es importante, pues ser un poquito frío y también ver la naturaleza desde ese punto de vista para poderla comparar, porque si no vamos a ser siempre, como hemos sido hasta ahora, el hermano pobre, y sí estamos ahí,
nos llevamos los resquicios de la política agraria, incluso peor todavía, porque el medio ambiente, la biodiversidad siempre queda detrás, y por eso es fundamental decir, oye, para, las carreteras está claro que tienen un aporte económico y de bienestar para la sociedad, las líneas eléctricas y todo eso, pero las infraestructuras verdes, los bosques, por supuesto que también. Y ya digo, estamos hablando en Canarias de 600 millones de euros al año. Si nos paramos en Gran Canaria, el cálculo arroja una cifra de 240 millones de euros al año, sobre todo en un casi 70% en producción de agua. Está claro que nuestros bosques son sobre todo productores de agua y esa es su función principal. Pero también está la de crear unos espacios que sean agradables para el uso recreativo, la cuestión paisajística, fijación de CO2, biodiversidad. Es importantísimo, si bien no es una cifra cuantificable muy grande, pero es imprescindible, o sea, sin ella los bosques no tendrían sentido, ¿no? Y bueno, podemos decir, para que ustedes se hagan una idea, que al año cada hectárea genera unos servicios ecosistémicos de alrededor de 2.070 euros. ¿Vale? 2 campos de fútbol generan a la sociedad de 2.070 euros. Esto es importante porque nosotros tenemos que comparar, si nos genera tanto beneficio, en este caso 240 millones de euros, ¿cuánto aplicamos en políticas ambientales para defender esa naturaleza o para potenciarla, ¿no? Entonces vemos que hay un desequilibrio muy importante. Esto lo hemos llevado también a nivel municipal, porque es importante concienciar también a los alcaldes, a las corporaciones locales y decir, oye, tú a lo mejor eres propietario de un monte, hay muchos municipios, sobre todo en las Canarias occidentales, que tienen monte, y hay que decirles, oye, pues que sepas que tu monte está generando para la sociedad pues esta cantidad, ¿no? Pues en el caso de Tejeda son 20 millones de euros o Agaete 4 millones de euros, ¿no? Entonces esto es importante para, yo digo, darnos cuenta del valor que tienen. Como ya he dicho, todos los ecosistemas son imprescindibles, pero está claro que la función hidrológica juega un papel fundamental en unas islas donde sabemos que las precipitaciones son unos periodos concretos, muchas veces vienen de forma torrencial, y más todavía en el futuro próximo, como sabemos que con el cambio climático van a ser muy regulares, ¿no? Me gustaría hablar de un tipo de precipitación o de agua muy específica, que es lo que nos diferencia quizás de otras partes del planeta, y es la precipitación horizontal. La precipitación horizontal es un plus a la producción de agua normal, de la lluvia que nos cae normalmente, y se define como la caída de pequeñas gotitas de agua, de nube, a su paso por unos obstáculos, normalmente árboles, sobre todo cuando hay una intensidad de viento muy grande, y que si no estuviese ese obstáculo, pasaría la nube por encima de nuestras islas y no dejaría nada de agua. Ese es el tema, que tiene que haber un obstáculo para que se quede atrás, ¿no? Las islas, pues, normalmente, de aquí para atrás, vamos a ver para el futuro, porque han estado muy influenciadas por el mar de nubes, del Alisio, pero también lo que son las borrascas del suroeste, del otoño, el invierno y primavera, también dejan grandes cantidades de agua porque son nubes muy densas, a una altura que pasan por nuestras cumbres, nuestras cresterías, y si están arboladas dejan mucha agua atrás. Lo que tenemos que tener claro es que lo típico que nos han dicho de que si el mar de nubes y tal, y la Laurisilva, que ahí se produce mucha agua, eso no es cierto, en el sentido de que no depende de la formación arbolada, sino es un tema meramente físico. Te hace falta un obstáculo, te hace falta nubes con gotas muy gordas y que pase el viento, que el viento la transporte para que se proyecten sobre esos obstáculos. Nosotros hemos cartografiado más o menos en Gran Canaria lo que podría ser la zona de máxima precipitación horizontal y coincide pues con toda la zona de cumbre, toda la zona de crestería donde puede haber paso de nubes, ¿no? Lógicamente en zonas bajas hay también zonas concretas, como puede ser la montaña de Osorio, pero la montaña de Osorio es, imagínense, una lengua que sale hacia adelante y que está muy expuesta también, porque tiene toda una crestería, a que pasen nubes de un lado a otro. Sobre todo importante a final del verano, cuando todavía no llueve, pero si ya tenemos ese mar de nube denso, y que si no estuviese esa montaña, no estuviese arbolada, pues no dejaría agua. Hay lo que llamamos días de lluvia horizontal, y son esos días donde son los interesantes, ¿no? Porque si no hubiese arbolado, no habría lluvia.
Fíjense pues estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, está a la izquierda abajo, donde se ve toda la carretera seca y nada más debajo de donde hay arbolado, o aquí a la derecha, es donde se ve que hay agua, ¿no? O esta aquí, en la Olla Morón, esto es del 26 de octubre del 2021. Hay muchos días típicos y si se acostumbran a verlo es un vicio, porque nada más que veas que es un día de lluvia horizontal, pues vamos, te pegas más tiempo en la carretera dando vueltitas para sacar estas fotos que llegar al sitio que quieres ir, ¿no? Pero aquí lo mismo, fíjense que está todo seco y solo se concentra el agua aquí. Son fotos no muy bonitas porque son de carreteras, pero donde claramente se ve la diferencia. O sea, en el monte es mucho más complicado verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Crespo, ¿no? O fíjense este castañero, como tiene pues, un verdadero charco debajo, porque es una barrera que está haciendo de freno, de parapeto a la lluvia. O aquí en Cruz de Tejeras, que es probablemente uno de los puntos de la isla donde más lluvia horizontal hay. Fíjense que está toda la calzada seca y de pronto allí tenemos un pedazo de charco tremendo, simplemente porque tenemos esos pinos canarios que son muy altos, que tienen esas círculas que hacen de filtro. Y si a lo mejor aquí pues, nos pueden caer, si pusiésemos un pluviómetro al año, pues, no sé, 800 litros, probablemente si pusiésemos uno debajo de esos árboles, podríamos llevar perfectamente pues, a 2.000 o 3.000 litros por metro cuadrado. Les quiero poner simplemente una pequeña una pregunta muy corta, pero que la verdad es que ilustra bastante lo que es este proceso de la lluvia horizontal. Bueno, pues esto es una película tomada en la zona de la cumbre, fue en junio de este año, 20 y pico de junio. Entonces, situación normal de paso de nubes, una serie de árboles que hacen de barrera. Fíjense lo interesante que debajo de los árboles está mojado y en el resto seco, ¿no? Se fijan estos carriles totalmente mojados, chorreando, pero fuera de eso tenemos que está todo seco, ¿no? En la carretera está la parte seca. Si nos acercamos a un pino que hay allí, pues vemos que está todo mojado, ¿verdad? Incluso si nos acercamos un poquito, vemos que hay incluso gotas, ¿no? O sea que está lloviendo. Fíjense que está incluso sale el sol, pero se ven las nubes saliendo, o sea, corriendo rápido. Y podemos estar hablando de verdaderamente una lluvia, ¿no? Una lluvia local, porque está ahí, simplemente porque hay un árbol, ¿no? Y que está todo seco. Y de pronto, no para un momento, fíjense que tenemos un veredado de chorrerío, porque a la izquierda tenemos un árbol que nos está haciendo de freno, está haciendo precipitación horizontal, pero todo el entorno este que vemos aquí está seco. Entonces imagínense la cumbre despoblada como estaba hace 100 años, no tendríamos toda esta precipitación, tendríamos la precipitación normal, pero no este incremento, ¿no? Y somos unos cuantos los que pensamos que una forma de preparar las islas contra el cambio climático es tener todas las cumbres repobladas, para que cualquier nube que nos pase, pues podamos aprovechar esa agua extra. Mario, a ver, no sé salir de ahí. ¿El botón derecho? Ajá. Al derecho. Ok. Pero se te toca atrás. No. No, Vale. Y ahora...
Vale, pues, como digo, creemos con que la lluvia, la producción de agua es la función más importante que tiene nuestro bosque. Y lo que está claro es que si hay bosque hay agua y si no, pues no. Con lo cual hay que medir esa agua extra que nos viene, hay que registrarla y sobre todo hay que compensar de alguna forma ese servicio que están haciendo los bosques, ¿no? Como ya les decía, tenemos que intentar cobrarle peaje a cualquier masa nubosa que nos pasa por encima, ¿no? Con el cambio climático van a ser menos los días de lluvia, seguramente también menos los días nubosos, por eso es fundamental tener las islas arboladas a partir de cierta altura. Todo lo que podamos arbolar ideal, pero a partir de cierta altura es muy importante para maximizar este servicio de producción de agua extra. Si hablamos de servicios ecosistémicos, vemos que hay como una cara y una cruz, ¿no? Tenemos lo que nosotros llamamos unos gorrones del territorio, y gorrones son pues esas personas que demandan y consumen servicios ecosistémicos, se respiran, como casi todos, necesitan agua, generan CO2, necesitan paisajes de esparcimiento, disfrutan del campo, pero no compensan, ¿no? Ahí podemos incluir a los habitantes de las zonas urbanas o todos nuestros visitantes que vienen a las zonas turísticas, pagan el coche de alquiler abajo, incluso se llevan el bocadillo, se dan la vuelta por la isla, disfrutan de nuestro medio ambiente, pero no dejan nada atrás, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos aquellas personas en el territorio que producen externalidades, producen servicios, sus terrenos generan agua, depuran el aire, generan paisajes, fijan CO2, mantienen la biodiversidad, mantienen a fin de cuentas el campo, la naturaleza, pero no son compensados, ¿no? Son de alguna forma los donantes del territorio. Y bueno, lo que está claro es que es urgente compensar, hay un desequilibrio ahí, bajo la máxima, que la decimos mucho, pero todavía se practica muy poco, y es que el que contamina paga y el que descontamina debe cobrar. En otros países ya funciona esto. Parece mentira que sea un país pues, que no tiene el PIB por ejemplo, de los países europeos o de Estados Unidos, pero Costa Rica tiene ya una política ambiental muy interesante desde muchos años. Por ejemplo, paga una tasa al entrar en el país que después el gobierno utiliza para pagarle a propietarios por servicios ambientales para que mantengan los bosques, mantengan la biodiversidad, mantengan el paisaje de una forma que sea digna de visitar, y de esa forma pues se retroalimenta todo el servicio de naturaleza, por decirlo así, ¿no? Toda esta cuestión de los servicios ecosistémicos y de la gestión va muy vinculada también con los incendios forestales. Nosotros hablamos de lo que es la paradoja del sistema de extinción, y simplemente si vemos de alguna forma la ocurrencia de incendios, sobre todo de grandes incendios forestales en Canarias en los últimos decenios, vemos que tenemos años muy tranquilos. Este año solo hemos tenido 2 hectáreas de incendios en toda Gran Canaria. Eso suele pasar después de los grandes incendios, pero cada cierto tiempo tenemos episodios que se nos disparan. Está muy vinculado a la entrada de aire sahariano con mucho viento y humedad muy baja, y de pronto tenemos las condiciones para un gran incendio forestal. Entonces estamos viendo que debido también al cambio climático están siendo cada vez más severos esos incendios forestales, y que prácticamente no es imposible apagarlos. Si nosotros decimos que tenemos los dispositivos adecuados para extinguir incendios, eso es una mentira. Como todos los dispositivos en el resto del mundo, estamos capacitados para controlar con altos y pequeños incendios medianos, pero los grandes incendios forestales son imposibles de apagar. Y esto tenemos que tenerlo claro, ¿vale? A mí me hace gracia porque siempre en mayo me preguntan los amigos y dicen, ya está el monte preparado para los incendios, ya han hecho claras y tal y cual, que tengo que reír, ¿vale? Porque lo que hacemos es anecdótico comparado con todo lo que habría que hacer, ¿no? Pues eso es un gran problema, lógicamente no solo de Canarias, sino vámonos al Mediterráneo, lo que hemos tenido este año, o en California durante muchos años, y el problema es muy, muy severo. Como digo, las cabezas de los incendios, que es lo que tiene más virulencia, están ya llegando a estar muchas veces fuera de capacidad de extinción, y lo que vemos es que por la climatología y la biomasa acumulada, simplemente estos incendios no se pueden apagar. Lo único que podemos hacer es acompañarlos, buscar ventanas de actuación, posibilidades a lo mejor del cambio del día a la noche, de la noche al día, para poder confinar partes y poco a poco
irlo llevando hasta alguna zona que nos interese. Por eso de decir que vamos con nuestros medios, con los aviones, helicópteros y lo pagamos, eso quedó atrás hace ya bastantes años. De hecho, en la editorial de la revista Montes, número 249 del tercer trimestre de este año, se habla ya de que se acaba la era de la extinción de los incendios forestales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, entramos en una tipología de incendios que antes no se conocía, que tiene su propia dinámica y que no hay medios técnicos preparados para combatirlo. Tiene que ver también con que ha habido una acumulación de combustible, ha habido un crecimiento de bosque que no está acorde con la climatología que tenemos actualmente. Entonces hay demasiado combustible para la climatología y ese es el germen perfecto para que tengamos grandes incendios. Pero bueno, esto es así de duro y es importante decirlo porque todavía pues, los políticos se dedican a inaugurar, a comprar aviones, helicópteros, contratar más gente y lo que tenemos que decir es que basta ya de medios de extinción y la única solución está en la prevención. Si yo les dijese, vamos a hacer un pequeño examen, ¿no? Y yo les preguntase, ¿quién creen ustedes que es el principal gestor del territorio en Canarias? ¿Quién es el que más, la entidad que más gestiona el territorio en Canarias? A, los cabildos insulares, B, el gobierno de Canarias, C, los grandes incendios forestales o D, la Unión Europea. ¿Con cuál se quedan de los cuatro? C. C. ¿Alguien más? La Unión Europea con la biosfera, ¿no? La Unión Europea con la biosfera. Los pobres cabildos los dejamos atrás, ¿o no? ¿Quién? Pues bueno, es el C. Claramente quien gestiona nuestro territorio son los grandes incendios forestales. ¿Vale? En 2007, por ejemplo, el gran incendio forestal que hubo en Gran Canaria y Tenerife gestionó, por decirlo así, 36.000 hectáreas de monte solo en 15 días. ¿Vale? El problema es que el gran incendio gestiona con sus propias reglas y poniendo en peligro o destruyendo los servicios ecosistémicos. Entonces, al plantearnos que las administraciones gestionamos es una quimera y eso hay que decirlo claramente. Hacemos lo que podemos, pero es muy poco y de alguna forma tenemos que ver posibles soluciones a eso, ¿no? Pero actualmente quien manda en el territorio, en el paisaje en Canarias, como está pasando con un tema canario, está pasando también en el Mediterráneo, son los grandes incendios forestales. Y por lo que se ve, pues el gran incendio forestal seguirá gestionando el territorio. Esto es hablo de gestión terminológicamente figurativo, porque es un tema muy destructivo, pero es alterando o modificando el paisaje, ¿no? Esta es la zona de Crespo, Almaderos, Mesas de Galá, después del incendio 2019, donde tenemos principalmente en esa zona el monte privado pino insigne. El pino insigne no resiste al incendio, ha ardido totalmente, se muere, debajo queda totalmente descarnado, y el problema que tenemos tanto en este tipo de pinares, o también en los pinares de pino canario, cuando hay incendio de copa, es que después se queda el suelo totalmente libre, y como venga después una lluvia fuerte, la erosión es tremenda. Es decir, gracias a Dios que este año pues no tuvimos grandes incendios. Si hubiésemos tenido incendios fuertes de copa, donde en septiembre se nos queda el suelo sin protección ninguna de hojarasca, de pinocha, y los troncos sin copa, y hubiese venido el eremín, que no vino, hubiésemos tenido una erosión bestial. El problema es que ya entramos en unos procesos que casi son irreversibles, porque la pérdida de suelo se puede recuperar a base de cientos de años, ¿no? Entonces, por eso, tener claro que el gran incendio forestal es el problema. No los incendios en sí, sino los grandes incendios forestales y aquellos que van de copa y que no destruyen todo el arbolado. Con el amigo Raúl estamos ahora haciendo un trabajo y con Lucas, bueno, Erlans también participó en él, son todos compañeros forestales, en la montaña Codeso. Es un monte encima de San Mateo que tiene un pinar insigne muy denso, y el miedo nuestro es que, como arda, vamos a tener estos procesos. Entonces lo que estamos haciendo es transformando ya, cortando, anillando y plantando pino canario y falla para intentar adelantarnos a este proceso, ¿no? Lo que también hay que decir que el gran incendio forestal es una intención humana. Aquí no había naturalmente grandes incendios forestales, ¿vale? Para que sea un gran incendio forestal tiene que haber unas condiciones muy concretas y se dan en verano. Los incendios naturales aquí, a los que está adaptado nuestra naturaleza, eran incendios de otoño, de invierno, cuando venía
una borrasca, una cola de borrasca, regaba todas las islas y después caía un rayo. A los 3 días más o menos de caer el rayo, que muchas veces se concentra en un árbol, pero se queda a la brasa, se va secando más o menos la hojarasca y empieza a arder ese fuego. Pero es lo que nosotros llamamos un fuego frío, porque si ha llovido antes, el suelo está muy húmedo y entonces la temperatura no penetra en el suelo, incluso la microflora, la microfauna no se ve afectada y lo único que hace es limpiar, ¿no? Como si fuese una quema controlada, una quema prescrita. Esos serían los incendios naturales a los que está acostumbrada nuestra naturaleza, pero esos incendios virulentos que tenemos en verano, por mucho que se diga que el pino canario resiste el fuego y todo eso, no resiste a los grandes incendios forestales porque son demasiado virulentos. Y vamos a hablar de soluciones, porque lógicamente si les pongo esto tan negro no es para dejarlo aquí, sino todo esto lógicamente tiene soluciones. Algunas están de nuestra mano y otras no, ¿no? Pero nosotros abogamos por diferenciar en el territorio 2 espacios. Aquellos territorios y aquellas zonas que queremos que mantengan un nivel de naturalidad muy alto, pueden ser las reservas integrales, los parques nacionales, los parques naturales, donde tenemos que intentar que no llegue el fuego, que el cambio climático les afecte lo menos posible para que sigan siendo ecosistemas bien conservados, y después aquellas zonas más antropizadas que tenemos que gestionar para conseguir que los fuegos no lleguen a esas zonas más naturales. Serían las zonas fuera de espacios naturales y los espacios naturales más antrópicos, como pueden ser los parques rurales, ¿no? El parque rural de Doramas o el parque rural del Nurgo, o lo que son los paisajes protegidos. Ahí entendemos que tenemos que trabajar mucho en el paisaje e ir a lo que nosotros llamamos el paisaje mosaico. ¿Qué es el paisaje mosaico? Pues el paisaje mosaico es aquel que está constituido por terrenos, pequeños terrenos agrícolas, terrenos de pastoreo, zonas con gestión forestal, con aprovechamiento maderero, zonas habitadas en parte, zonas también con un alto valor de biodiversidad, pero todo en forma de puzzle, de tal forma que si se genera un conato o un incendio, no va a encontrar una continuidad para que se desarrolle así un gran incendio forestal. Un gran incendio forestal no nace desde el principio así, necesita un proceso de desarrollo, de coger mucha energía, impulsado sobre todo por el viento y sobre todo abonado por la baja humedad, y cuando coge carrillas cuando tenemos ese gran incendio forestal. Pero si tenemos un paisaje muy variopinto, en parte también trabajado, en parte habitado, podemos conseguir que tengamos conatos e incendios, pero que no se nos pasen a grandes incendios forestales. Nosotros abogamos por ese tipo de paisaje que supone, nosotros llamamos que es un paisaje de sinergia, porque si queremos tener este paisaje tenemos que potenciar la agricultura de medianas y cumbres, tenemos que potenciar el pastoreo, tenemos que potenciar el aprovechamiento forestal, tenemos que potenciar que la gente vuelva otra vez a los pueblos. Y eso va a ir en beneficio de la naturaleza y en beneficio de que haya menos incendios forestales. Entonces, una cosa lleva a la otra y es lo interesante, es decir, son sinergias, son cosas que se potencian y no lo contrario. Entonces, por eso hablamos de paisajes de sinergias y es la solución que nosotros proponemos, no solo desde Gran Canaria, sino se está hablando también a nivel general, a nivel de la península, de que es el paisaje que necesitamos para poder tener una situación de resiliencia respecto al cambio climático y a los grandes incendios forestales. Aquí vemos una ladera que está gestionada por un ganado fuera de espacio natural y al fondo tenemos el Parque Natural de Tamadaba. Pues vale, este ganado aquí está gestionando el Parque Natural de Tamadaba, fuera de él, porque está manteniendo unas estructuras vegetales que si hubiese un incendio va a correr de otra forma y seguramente vamos a poder atajarlo, y si esto no estuviese pastoreado tendría un nivel de densidad donde el fuego correría rápidamente y seguramente no llegaría al Parque Natural de Tamadaba. Por eso tenemos que ver, y hablamos de ganado bombero, de ovejas bomberos en este caso, y tengamos claro que si ese llano agrícola, los llanos agrícolas que tenemos aquí, plantamos papa, pues nos va a ser de cortafuego, y esa es la mejor defensa, la mejor herramienta que vamos a tener para que esos incendios se queden a nivel de conato y no nos pasen a grandes incendios forestales y no lleguen a esas zonas del territorio que tenemos que preservar. Y bueno, si queremos conseguir ese paisaje mosaico, necesitamos invertir mucho más en el territorio. Nosotros hablamos de que hay que multiplicar más o menos por 20 la intensidad de gestión del territorio.
No estamos hablando de construcciones ni de más carreteras, pero sí de gestionar la vegetación, hacer podas, hacer deproces. Esto es una imagen de Pino Santo. Aquí pues habría que coger y limpiar de vegetación los 15 metros alrededor de la vivienda. Los terrenos agrícolas habría que trabajarlos en parte. Esos acebuches que se están regenerando de forma natural, a lo mejor habría que podarlos. Habría que limpiar alrededor de las carreteras, generar un paisaje que no pierda su valor natural, no pierda biodiversidad, pero que si viene un incendio esté vacunado, por decirlo así, contra el fuego. Y hablamos de eso, que nos hace falta mucha más intensidad de gestión y tenemos que invertir mucho más en el monte. Recuerden que hablábamos de 240 millones de euros, que es lo que nos está generando el medio ambiente, y lo que le aportamos al medio ambiente a nivel de prevención y de gestión pueden ser 500.000 euros hasta 1 millón de euros en Gran Canaria, con lo cual el desequilibrio es total. Cualquiera de nosotros, si tuviésemos, imagínense que tenemos un apartamento que lo ponemos ahí como vivienda vacacional y nos genera 100.000 euros al año y decimos, pues mira, voy a dedicarle pues 200 euros para mantener, para cambiar las bombillas y tal y cual. Eso no tiene sentido ninguno. Sabemos que tenemos que invertir para mantener una calidad, para que después la gente venga y poder mantener esa renta e incrementarla. Pues aquí estamos haciendo dejación de esa actividad que podríamos hacer para multiplicar todavía y mejorar los servicios ecosistémicos en forma de repoblaciones en zonas que quedan por arbolar y de alguna forma desovar el kit de la cuestión de los servicios ecosistémicos y del pago de estos servicios. Vamos a ir entrando en materia y les quería pues plantear una reflexión, ¿no? Ya hemos dicho que nuestro territorio genera unos servicios ecosistémicos y si por ejemplo necesitamos mantener la biodiversidad, yo entiendo que debemos compensar a aquellos propietarios, sean públicos o privados, de esas zonas sensibles que albergan la biodiversidad. Los propietarios de Barranco Oscuro, por ejemplo, aquí al lado, en el Barranco de la Virgen, que es una de las reservas integrales que tenemos, lógicamente deberíamos compensarlos porque ellos son garantes de esa biodiversidad. No podemos plantearles, bueno, yo tengo mi casa, mi jardín es mío, pero aquello que es de otro, es que él se las entienda con la biodiversidad y la disfrutamos todos, ¿no? Como puede pasar lo mismo con Tamadá, con la parte privada que es de Salsó, o con toda la zona de los rincos de Triguada, que es de muchos propietarios, porque están generando un servicio a la sociedad en forma de salvaguardia de la biodiversidad. O si necesitamos ese paisaje mosaico, pues seguramente deberíamos compensar a los agricultores de medianías y cumbres. Es diferente un agricultor de costa que produce plátanos y tomates, que recibe subvenciones y que está mandando algo al exterior mantenido por subvenciones. Es diferente a aquel importador que con el REA y todo esto está trayendo todo lo que nosotros podemos producir a base también de subvenciones, que un agricultor de medianía que simplemente por cuidar su terreno nos está generando unos servicios ecosistémicos ya, nos está haciendo de cortafuego contra los incendios. Pues bueno, si necesitamos a los agricultores y a los pastores también y a los agricultores en medianías y cumbres, pues a lo mejor no sería tan descabellado una forma de compensarles. Si yo quiero que haya agricultores, que a lo mejor el agua de riego se la pongamos gratuita. No es un regalo. He hablado de subvenciones. Con mi plátano y el tomate es una subvención porque es algo que no es rentable y por la cuestión que sea, por cuestión histórica, quiero hacerlo rentable y te ayudo por la cara, por decirlo así. Lo que estamos hablando de agricultura de medianías y cumbres no es una subvención, es una compensación, porque ya de por sí todos los días nos están generando unos servicios a nosotros. Eso es importante hablarlo en la discusión, porque no podemos poner en el mismo cesto la agricultura de exportación y la agricultura que entendemos que debemos potenciar en el futuro, que es aquella que nos produzca pues, el kilómetro cero, que es lo que necesitamos. En el caso de los pastores, hacen un trabajo tremendo, limpiando ciertas zonas. Es verdad que tenemos que quitar las cabras abandonadas del monte, las cabras asilvestradas que le llaman. Estamos ante un nuevo escenario de pastoreo. Hablamos de pastoreo prescrito, ya no es el pastor de toda la vida que pastoreaba en la huerta porque su padre, su abuelo y su bisabuelo lo hacían, sino necesitamos los pastores en ciertas zonas estratégicas para que cuando llegue un incendio se encuentre que hay menos vegetación y tengamos una oportunidad de apagar los incendios. Y si queremos llevar al pastor a esa zona, tenemos alguna forma de compensarlo. Pues a lo mejor esto sonará todavía a ciencia ficción o a Carta de los Reyes, pero ya por ejemplo el acceso gratuito a los pastos lo tenemos. Cualquier pastor que pida terrenos del Cabildo para
para pastorear, siempre que no sea zona de repoblación, por ejemplo, de restauración, estoy hablando de fondos de barranco o de vegetación secundaria, le organizamos todo para que pueda pastorear ahí. No solo eso, sino estamos empezando ya a pagarle por el servicio de pastoreo. Nos sale más barato pagarle un pastor y mantener esa actividad ancestral que meter no sé cuántas deposadoras para que nos mantengan eso limpio. Hay que pagarle por ese servicio antiincendio. Habría también que plantearnos que tenemos que inventar al pastor del siglo XXI, que ya no puede ser esa persona que está todo el día con el ganado de lunes a lunes, pero a lo mejor habrá que ver formas de que ellos puedan tener vacaciones o fines de semana, porque necesitamos enganchar a la juventud para que vuelva a la agricultura y también al pastoreo. Y si hablamos de silvicultores, pues también hacen un trabajo antiincendio. Tenemos que tirar de la biomasa local. Ya pasaron los tiempos en que saben que la madera de pino aquí se llama madera de Riga, porque venía todo por el puerto de Riga, venía de Rusia. Con todo lo que se está complicando, con el tema de los fletes, cada vez va a ser mucho más difícil y más caro importar mucho. Y teniendo nuestro bosque de repoblación que tenemos que hacer tratamiento silvícola, lógico ordenar eso y permitir que haya silvicultura, que haya pequeñas empresas que trabajen en esos montes y aprovechen el monte y generen un bien que necesita la sociedad. Si necesitamos fijar CO2, pues tendremos que compensar a todas esas personas que tienen vegetación, sea arbolada o matorral, y que sus terrenos están fijando CO2. Y ahí no podemos diferenciar entre especies y decir, oye, pues te voy a pagar más por laurisilva o pino que menos por eucalipto o castaño. Lo importante es que todo lo que fije CO2 debe ser compensado. Y si hablamos de agua, ya les puse yo la imagen esta donde se ve claramente que aquellas zonas con mucha precipitación y donde hay precipitación horizontal hay un incremento de agua y sobre todo de infiltración. Lo lógico es que no le paguemos tanto al dueño del pozo o del estanque o de la galería, pero no deberíamos compensar más a ese propietario donde han caído esos litros de agua que él no va a recoger, sino que lo va a recoger otra persona. El ejemplo más flagrante es el de la presa de los Hornos. ¿La conocen? En la que está en la cumbre de los Llanos de la Presa. Porque todo el entorno es público y el vaso de la presa es privado. Entonces, claro, pues el agua se produce en todo el entorno público y corre por derechos históricos a esa presa, que para cuando el agua ni redunda en drenaje cumbre, sino se le lleva directamente a bañaderos para regar esas plataneras subvencionadas, ¿no? Entonces, con el tema del agua y todo un desbarajuste que tendremos que en un futuro ordenar, está claro que esto todavía pues, pueden parecer ideas como medio, no sé, de flipado, pero estoy seguro que en un futuro próximo se van a discutir porque está cambiando todo una barbaridad y tendremos que plantearnos eso, la tenencia del agua, cómo debemos compensar, el potencial que fijemos más CO2, el que tengamos agricultores y pastores que puedan vivir dignamente de su trabajo. Entonces, para ir centrándonos ya en lo que es el céntimo forestal, está claro que es muy complicado ahora mismo hacer cálculos de lo que vamos a hacer para ver cómo compenso yo a un propietario por el agua que le ha caído. Sabemos que vamos a hablar, yo voy a hablar eso con mis compañeros del consenso de agua y mira que Jackie tan bueno te habrá fumado para tú decirme que quiere que compense a una persona y tal y cual, no sé, le va a sonar a chino. Entonces, desde un principio, y con esto ya como dijo Mario, desde 2011, Erlans fue uno de los compañeros que de alguna forma abandera también esta lucha y ha estado desde el principio. Y si hablamos de balance de CO2 es mucho más fácil hacer cálculos, ¿no? Si imaginemos que tenemos una fuente convencional de energía como puede ser un coche. Si yo tengo un coche, soy un emisor, estoy emitiendo un CO2 y en algún sitio por allá arriba habrá un propietario de un bosque inmaduro, es decir, un bosque en crecimiento, que está fijando ese CO2, ¿vale? Hay un trasvase, por decirlo así. Entonces, al yo consumir energía convencional, me convierto en deudor porque estoy generando un problema, estoy generando CO2, y tengo allá arriba un propietario de bosque que es acreedor porque, oye, me está manteniendo mi deuda que tengo yo con la naturaleza, ¿vale? Entonces, aquí hay un equilibrio que de alguna forma hay que tener en cuenta y hay que intentar pues compensar. ¿Y de qué va el céntimo forestal? Va de lo siguiente. La ley de carburantes en Canarias prevé que los cabildos pueden subir hasta 2 céntimos por cada litro de combustible, pero por ley está estipulado
que esa subida de 2 céntimos va para mantenimiento de carretera, ¿vale? Cuando fue la crisis de 2008, todos los cabildos subieron esos 2 céntimos, Lanzarote tardó un poco más y solo subió 1, pero después ya subió 2. Aquí, cuando estaba Bravo de Laguna, a pesar de estar en contra de los impuestos, etcétera, etcétera, pero también subió 2 céntimos. ¿Qué pasa? Que esos 2 céntimos no son que los recaudos de la gasolinera y toma carreteras y lo tiene. Eso va al caldero del cabildo, se revuelve bien y después se reparte. O sea, que no es finalista ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en un principio hablábamos nosotros de subir 1 céntimo más. Que decimos, oye, eso por cada automovilista, en verdad, si tú le echas 200 litros, si gastas 200 litros por mes en tu coche son 2 euros. Te duelen 2 euros por el bosque. Y hay gente que dice, mira, no, subir impuestos no se puede. Entonces ya dijimos, por ahí no vamos a ir a ningún lado. Ahora mismo si hablamos de ecotasa, están súper mal vistas y no es el momento porque estamos en crisis, está la guerra, etcétera, etcétera, y nadie quiere hablar de ecotasa. Entonces, de todo eso hemos aprendido y la petición del céntimo forestal va de lo siguiente, simplemente que se cambie un párrafo en la ley de carburantes del Gobierno de Canarias, depende de la Consejería de Economía y Hacienda de Román Rodríguez, para que permita que los cabildos decidan en esos 2 céntimos que ya han subido, o mantenerlos en carretera, o darle uno a medio ambiente. En eso se basa el céntimo forestal. No es una nueva tasa, no es un incremento de impuestos, lo permite la ley. ¿Quién podría estar en contra? Pues seguramente el servicio de carretera del Cabildo de Gran Canaria. Pero claro, ¿qué pasa? Que si nosotros quitamos 1 céntimo por cada litro y lo metemos en medio ambiente, son 4,5 millones para todo este trabajo que tenemos que hacer de prevención de incendios, de cuidado, de repoblación, etcétera, etcétera. Para carreteras 4,5 millones es una porquería porque manejan presupuestos millonarios, ¿vale? Entonces, lo que queremos por lo pronto es, y estamos hablando con las instituciones, estamos por un lado recogiendo firmas, el LANS trajo el blog con recogida de firmas, después le vamos a pedir, si a ustedes les parece bien, pues también nos den las firmas, porque estamos recogiendo firmas, estamos en ese proceso. Los políticos le tienen miedo solo a 2 cosas, a la prensa, lo que salga en la prensa, de bueno o malo, incluso prefieren que los critiquen a que no hablen de ellos, y a la ciudadanía organizada, ¿vale? O sea, que nosotros estemos aquí hablando de esos temas, pues ya a los políticos les preocupa un pisco, ¿no? No mismo decir, mira, yo vengo a hablar en nombre de mí mismo y quiero esto, a decir, oye, vengo en nombre de la vinca de Ben Majek o de Cinco, de quien sea, ¿vale? Entonces por eso es muy importante organizarnos, creo que tenemos más fuerza de lo que nosotros pensamos, y la idea con esta recogida de firmas no es tanto presentar una iniciativa legislativa, ni nada, sino que sepan los políticos que estamos en un proceso de recogida de firmas y de pasear esta idea por ahí, ¿no? También estamos yendo de frente y estamos mandando cartas al Gobierno de Canarias, a sus consejeros, a los cabildos, a los consejeros de medio ambiente y también a todos los ayuntamientos, porque pensamos que esto va en beneficio de todos. Y pedimos solo eso, que den la opción a que los cabildos puedan decidir en qué gastan esos 2 céntimos. Ya nos pelearemos después nosotros con cada cabildo para exigirle, con la ayuda lógicamente de la ciudadanía, de que vaya como mínimo 1 céntimo para medidas de compensación de esa emisión de CO2. Entonces, como digo, hemos retomado esta lucha del céntimo y la verdad, si estamos desde 2011 con esto, Erlans, yo creo que moriremos con esto, es decir, que hasta que no lo consigamos vamos a estar ahí de pesados, ¿no? Agradecer claramente a los aliados y a los compañeros de viaje. Desde un principio, pues, Ben Majek, la vinca, vio la importancia de ese tema y nos apoya y lo necesitamos, porque no es mismo estar solo de pesado que tener de alguna forma pues, ese acompañamiento, ¿no? Entonces pedimos que 1 céntimo pueda ir y siga para mantenimiento de carretera, pero que el otro céntimo tiene que ir para compensar el impacto de todo aquello que va por arriba, que son los coches, ¿no? Entonces crear un fondo finalista que es finalista porque hay una relación directa entre el hecho imponible, que es el consumo de combustible, y el destino de los fondos, que es la fijación de CO2, mediante 3 medidas. La plantación de árboles, para que se fije más CO2, los bosques fijan mucho CO2, tanto en el suelo como en la parte aérea. La silvicultura preventiva para evitar esos grandes incendios, que es ello que tenemos que multiplicar en una zona por 20 la intensidad de gestión, y también la protección de los suelos.
Los suelos almacenan un montón de CO2. Si perdemos el suelo, perdemos cualquier capacidad de reforestar, de hacer silvicultura, de hacer cualquier cosa. Por eso es fundamental y sobre todo porque sabemos que tardan mucho tiempo en regenerarse. Y lo que sí decimos es que no hay caminos intermedios, es decir, no podemos mentir ni ocultar la verdad. Actualmente no se invierte, pero vamos, en absoluto lo suficiente para combatir el cambio climático y evitar los grandes incendios forestales. Entonces, o decidimos afrontar las soluciones, o aceptamos el deterioro ambiental y los riesgos, ¿no? Por eso creo que estamos obligados, y yo también como técnico, pero también todos como activistas, a decirle a nuestros políticos, mira, no te llenes la boca de mentiras y de información que no es verdad. Lo que estamos haciendo de gestión del territorio es irrisorio con lo que hay que hacer. Y vuelvo y repito, no se trata de subvenciones, se trata de compensación. Quédense con la idea, tenemos una industria tremendamente rentable que es nuestra naturaleza, que nos está produciendo 240 millones de euros todos los años. Lo que estamos aplicando no llega a 1 millón de euros. Y nada, muchas gracias, con esto termino y quedo abierto para que ustedes pregunten lo que quieran o opinen lo que quieran al respecto. Voy a dejar aquí las presentaciones por si y tanto, también las cosas que ustedes quieren copiar.